Bien. Ok, el tema que vamos a estar hablando el día de hoy se llaman área de regiones triangulares. Acá se trabaja mucho lo que son la parte de regiones, áreas, viene a ser lo mismo, ok. Entonces vamos a hablar un poco acerca de una región plana, regiones equivalentes, todo lo que tiene que ver con regiones congruentes, y básicamente nos vamos a concentrar en lo que es la parte de área de regiones triangulares. El capítulo va a estar subdividido en tres, por así decirlo, ítems. El primer ítem que vamos a estar tocando es regiones triangulares, el segundo será regiones cuadrangulares y el tercero regiones circulares. ¿Ok? Bien, a continuación vamos a ir observando la primera fórmula que en este caso aprenderíamos. Como todos sabemos, existen la fórmula general para calcular el área del triángulo, y a eso se le conoce la fórmula para un triángulo rectángulo, como el que están viendo en estos momentos que se está dibujando, el triángulo rectángulo. También ustedes saben que cuando se grafica el triángulo rectángulo solamente nos importa saber o conocer a nosotros cuáles son sus catetos. Vale decir, en una cuestión didáctica estamos colocando acá a los catetos como si fuera una base, como pueden observar ahí, base B, y una altura H. Sin embargo, no necesariamente el triángulo rectángulo tiene que estar de esa forma como está siendo dibujada. El triángulo rectángulo puede estar echado, puede estar inclinado. Lo único que usted necesita para poder calcular el área sería el producto de catetos, nada más. Mejor dicho, conocer los catetos. Luego vemos un triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo, ustedes bien saben, todos los ángulos menores que 90 grados. Y en el triángulo acutángulo también observamos fehacientemente lo que es la base y lo que es su altura. Si se pueden dar cuenta, en ambos triángulos estamos usando las mismas variables para poder poner una sola fórmula que identifique el área para los tres gráficos que vamos a realizar. El otro tipo de triángulo que vamos a graficar y nos va a servir para encontrar la fórmula general es el triángulo oblicuángulo. Este triángulo oblicuángulo es aquel triángulo, pues, que ustedes bien saben que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Ups, ahí se nos fue la figurita. Eso es un elipse, pero bueno, vamos a corregir, volver a dibujar. El triángulo oblicuángulo, recuerden, tiene un ángulo obtuso. ¿Qué significa un ángulo obtuso? Un ángulo que es mayor de 90 grados. Como ustedes bien saben, la base se nota. La base lo vamos a colocar base B, pero cuando nosotros hablamos de altura, se van a dar cuenta que la altura no se grafica dentro del triángulo, ¿no? La altura se va a graficar por fuera. Es por eso que es necesario proyectar la parte de la base, ¿no? Y ahí es donde cae la altura para que pueda tener un sostenimiento en 90 grados. Si ustedes se dan cuenta, esa altura que está por fuera viene a ser H, y para las tres gráficas podemos decir de que su área de las tres gráficas está determinada por la base multiplicado por ¿quién? Por la altura, y todo dividido sobre 2. ¿Ok? Para esas tres figuras se conoce la fórmula general de cualquier triángulo: base por altura sobre 2. Muy bien, a continuación vamos a ver una fórmula muy conocida. Esta es la fórmula de Herón de Alejandría. ¿Okay? Esta fórmula, cabe mencionar, solamente se usa cuando los triángulos poseen lados que son enteros. Solo se usa para triángulo donde los lados son enteros. Si encuentran por ahí ustedes un triángulo donde los lados no son enteros, entonces no aplicaría esta fórmula. ¿Ok? Entonces tenemos el lado A, tenemos el lado B y tenemos el lado C, como ustedes pueden ver a continuación. Ok, lo primero que tenemos que calcular en un triángulo donde sus lados son enteros es calcular su semiperímetro. En matemática, el semiperímetro se representa por la letra P, y el semiperímetro sería la suma de los tres lados divididos entre 2. A eso se conoce como semiperímetro y se simboliza por letra P.
Entonces, si tú quieres calcular el área, mediante la fórmula de Herón, sería la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos un lado, multiplicado por el semiperímetro menos el otro lado, multiplicado por el semiperímetro menos el último lado. Muy bien, eso vendría a ser la fórmula de Herón. Es un poco larga la fórmula, pero es muy importante para poder hacer cálculos de áreas, ¿no? Ajá. Bueno, luego tenemos la tercera fórmula, ¿sí? Hay una tercera fórmula. A esta fórmula también se ocupa mucho en la parte trigonométrica, ¿no? Por eso se le conoce más como la fórmula trigonométrica. Esa fórmula trigonométrica solamente necesitas o requerimos para ello tener un triángulo con dos lados y un ángulo que se encuentre en medio de esos dos lados. A ver, en cristiano, ¿cómo sería? Vamos a ver el gráfico. El gráfico sería lo siguiente. Dice un triangulito, dibujamos nuestro super triángulo, ahí está. Una vez que tienes tu triángulo, ahí lo estamos dibujando con un color bien sugerente, rojito pasión, ahí está. Listo, ahí está el triangulito, ahí vas a poner la letrita, pon la letrita, oye, pon la letra ahí, A, ¿quién más sería? B, no, perdón, ese es el angulito tetita, ¿ah? Ahora, en medio de ese ángulo tienen que aparecer o figurar dos lados, sería A y B. La fórmula trigonométrica dice que el área estará dada por la siguiente fórmula. Un medio multiplicado por ¿quién? Un medio multiplicado por A, por B, por el seno del ángulo, ¿ok? A por B por seno del ángulo. Muy bien. Esas son las tres primeras fórmulas que estamos aprendiendo. A continuación vamos a ver ahora el 4. La cuarta fórmula sería la que vamos a usar a continuación. La cuarta fórmula tiene que ver con lo que le llamamos el triángulo equilátero, ¿sí? Los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros, si se dan cuenta o si sabemos o conocen ustedes, son triángulos donde sus tres lados son iguales, ¿verdad? Los tres lados son iguales. ¿Qué se necesita conocer del triángulo equilátero? Tienes para hallarlo de dos maneras. Una forma es el mismo triángulo con su lado L, o otra fórmula que vamos a usar es conociendo su altura, ¿no? Por tal motivo vamos a llamarle a los tres laditos ahí iguales y le vamos a poner una letra a los lados y también a la altura. El lado le estoy poniendo L y a la altura le estoy llamando H. Muy bien. Para esta figura existen dos tipos de fórmulas, ¿no? Si solamente te dan de dato el lado, su área será igual al lado elevado al cuadrado por la raíz de 3, todo dividido entre 4. Conocí esa fórmula. Ahora, si es que fuera que me dan de dato la altura, el área será igual a la altura elevado al cuadrado, ¿verdad? Como pueden ver en la fórmula, la altura elevado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 3. ¿Está bien? Muy bien, ahí está. Vamos ahora a ver una quinta fórmula. Esto es necesario poder aprenderlo, ya que sin esta fórmula va a ser imposible que lleguemos a resolver nuestro examen, ¿sí? La quinta fórmula tiene que ver la fórmula del inradio. La fórmula del inradio está dado obviamente por una circunferencia que se va a encontrar inscrita, ¿ok? Se va a encontrar inscrita ¿en dónde? En el círculo, en el triángulo, ¿no? De ahí que viene la palabra que se dice inradio, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se tendría que resolver entonces a continuación, ¿sí? Vamos a ver. La función, primero lo que hacemos es dibujar nuestra circunferencia y externa a la circunferencia vamos a dibujar lo que sería nuestro triangulito, ¿sí? Nuestro triangulito.
Entonces, cabe destacar esto aquí en esta formulita, es no confundir el inradio con el circunradio, ¿no? Recuerden algo, el inradio será siempre y cuando la, el radio se encuentre dentro de la figura, ¿no? Del triángulo, ¿no? Se llama circunradio cuando el círculo se encuentra fuera, más bien, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestro triangulito, tenemos nuestro radio R. Si se dan cuenta, los tres lados del triángulo vienen a ser tangentes a los lados que observas allí. Ahora, la pregunta, tenemos A, tenemos B y tenemos C. Ok, entonces, ¿qué necesitas tú para calcular el área? Lo primero es volver a hacer el punto de lo que es el semiperímetro. Y como ustedes bien saben, el semiperímetro viene a ser un A más B, ¿verdad? A más B más C sobre 2. Ok, entonces podemos ir calculándolo aquí de la siguiente manera. Empezamos. Área será igual ahora a la multiplicación del semiperímetro